Hoy vamos a hablar de política internacional, vamos a dejar de mirarnos tanto el ombligo. Y tengo un gran invitado de la casa habitual, don Pablo Cabrera, bienvenido. ¿Cómo te va, Federico? Buenos días. Hay tantas cosas en el mundo es ancho y ajeno. Y en lo que a nosotros respecta, me gustaría que conversáramos un poco sobre cómo ha evolucionado la relación Estados Unidos-Irán y todo lo que eso implicó el asesinato, ¿cierto?, de Soleimani, el alto funcionario iraní. Pero brevemente, ¿cómo va la evolución? Después que por favor nos ilustres y conversemos sobre la relación China-Estados Unidos, este acuerdo al que han llegado o están llegando y qué significa. Y por último, veamos en este rol geopolítico dónde está Rusia. ¿Te parece? Perfecto, me parece muy bien. Además es muy oportuno poder conversar así porque estamos en el inicio de una nueva década y se está terminando la década anterior. Empezamos con el 2020, que es un momento para hacer evaluaciones, y obviamente que tú has tocado a tres países y regiones que están relacionados con algunas regiones que son muy importantes en el mapa internacional. Yo creo que hoy día, para hablar de estos temas, hay que hablar cuáles son quizás los grandes temas internacionales hoy día. Y los grandes temas internacionales hoy día, para entender lo que está pasando, son, y los desafíos de la década, son las políticas económicas con mayor equidad, son el cambio climático, el desafío nuclear, que fue el que detonó la crisis del Medio Oriente por el tema del nuevo tratado con Irán y el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Y hoy día Irán le tiró la cadena al acuerdo por el asesinato de Soleimani. Claro. Entonces hay que recordar que lo que se dijo en enero, cuando se inauguró el Foro Económico Mundial de la Globalización 4.0, dijo que el lema era que había una revolución tecnológica como nunca en el mundo. Había mostrado cómo la institucionalidad mundial no estaba a la altura de enfrentar los desafíos de la revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica también afecta a la diplomacia y a las relaciones internacionales. Entonces hemos visto cómo los Estados Unidos han mostrado de nuevo su reposicionamiento, que nunca lo ha dejado estar, pero un reposicionamiento mucho más fuerte en el Medio Oriente, donde ha producido mucha convulsión, mucha alteración, pero entramos en la etapa no de la retirada, pero sino que de la tregua. O sea, las palabras tregua hoy día y la palabra conflicto están de moda. Es como también las protestas y las propuestas, que son cosas también diferentes. La cooperación y la contención, que también está Estados Unidos y China en estas palabras. Estas palabras son muy importantes para entender un poco cómo cambia el escenario internacional. El escenario internacional de cooperación, en la era Obama, que era la cooperación internacional, los Estados Unidos, el país que buscaba la paz y la seguridad internacional a través de la no proliferación, el desarme de armas de destrucción masiva, llega otra administración en los Estados Unidos y es el America First y el tema de la confrontación. Y ahí se ven los baches que tiene la institucionalidad para enfrentar estos problemas. ¿Es capaz un país solo de enfrentar esta situación? ¿Estamos en el fin de un ciclo o en el comienzo de otro ciclo? En lo que se refiere a la democracia representativa, por ejemplo, que es un símbolo de lo que es el desarrollo institucional político de la civilización nuestra, pero no de las potencias emergentes o reemergentes en el escenario mundial, como son las potencias medias del Medio Oriente o la emergencia de China y otras del Pacífico en el escenario internacional. Lo cual hace ver que el tema hoy día central en el diálogo internacional sea el factor cultural, primero, con el objeto de poder entender hacia dónde vamos, cómo vamos a lograr esta paz, este mínimo común denominador donde poder desarrollar un desarrollo sustentable en beneficio de la gente y del planeta y obviamente en beneficio de los valores de la democracia, el respeto a los derechos humanos, etc. Y el otro es la situación geopolítica. Y el 2020 nos permite ver cómo el mapa geopolítico está nuevamente revolucionado, está cambiando, que se refiere a lo que son las áreas de influencia de los países y ver si los Estados Unidos es la primera potencia mundial, si estamos en un bipolarismo de nuevo o estamos en un multipolarismo. Ahí hay mucha discusión, porque
las diferencias, las disputas de los Estados Unidos, si bien es cierto, se dan en el terreno comercial, tampoco hay que exagerarlo mucho, porque estamos terminando una década del 2010, donde Estados Unidos no ha tenido competidor como una potencia económico-financiera mundial. Si tú ves Estados Unidos en la década pasada, ya hay algunos observadores... Ya que entramos en el tema comercial, ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando entre China y Estados Unidos? Bueno, en China y Estados Unidos, como han dicho, como se conoce, han buscado una nueva fase de entendimiento a disputas comerciales importantes, que en los Estados Unidos se entendía de que China ya no era el socio cooperador y parte de esta égida de la cooperación internacional donde estaban remando todos para el mismo lado, sino que aparecía como este poder disruptivo, entre comillas, para ellos, y que podía hacerle la competencia. Pero vámonos al callo. Esa es la historia. Aquí hubo combo para allá. Ya, combo para entramos acá, a la fase 1. Combo para allá. ¿En qué fase estamos y qué perspectiva o análisis prospectivo brevemente podemos hacer? Bueno, el primero, que Estados Unidos sigue siendo la potencia rectora económica en el mundo y de desarrollo tecnológico. ¿Hubo ganador en esta guerra blanda comercial? Bueno, si tú lo miras así rápidamente, podría ser China el ganador. Pero era una guerra, entre comillas, de más de declaraciones y de acciones que auguraban que iban a terminar en un arreglo. Porque entiendo que China le apretó tomó mucho represalias muy importantes. Y muy focalizada al votante de Trump. Bueno, China hoy día no es el país que dependía prácticamente del comercio con los Estados Unidos, sino que más bien se va desarraigando de esa relación con los Estados Unidos. El American Dream en el Asia tuvo una importancia y tuvo una relación China-Estados Unidos muy fuerte desde la reanudación de las relaciones entre los dos países, pero hoy día ya podemos ver que después de los Juegos Olímpicos en Beijing, del debut de China en el escenario internacional ya como un país con relaciones diferentes, tenemos una China hoy día en una carrera espacial. Tenemos una China que ellos mismos declaran que despertó o se iluminó la cara oscura de la luna. ¿Por qué tú sostienes que en esta, entre comillas, guerra comercial habría ganado China, más allá de que a todo el mundo le conviene de que se pongan de acuerdo y dejen... Mira, en las disputas ojalá no haya ganado nadie, pero es un acuerdo feble, porque obviamente que en todo lo que estaba en juego, poderlo solucionar en una primera etapa, porque va a comprar 200 mil millones de dólares en productos agrícolas de una zona muy importante para Donald Trump en lo que se refiere a la votación dura para su elección, para sus electores. O sea, no hay que dejar de pensar en el año electoral en los Estados Unidos, como en otras disputas que ha tenido Estados Unidos en el escenario internacional, que hablábamos la otra vez, que también la política interna de Estados Unidos y de esos países ha tenido alguna importancia. En China también ha tenido alguna importancia. Por eso digo que puede ser muy rápido decir que ganó China, a pesar de que los comentarios van más para ese lado, por el tema del impeachment y por el tema de la política interna y la elección de Estados Unidos. Pero Estados Unidos igual consiguió que los aranceles mejoraran respecto de sus productos para entrar a China. Claro, pero por el otro lado... que hubiera menos barreras de protección en China respecto de artículos que se iban a Estados Unidos. Claro, pero postergaron el elemento central, que es el elemento de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, y el elemento de las empresas del Estado en lo que se refiere a las subvenciones a las empresas del Estado en la participación de las licitaciones internacionales. Y ese que era el corazón quedó postergado. Quedó postergado, pero eso es tremendamente importante para los dos. Acuérdate que China... ¿Tú piensas que van a retomarlo? Absolutamente. ¿O va a quedar en un limbo? No, imposible que quede en un limbo, porque primero que todo China está enfrentando también desafíos internos. Por un lado, ellos han crecido por primera vez en 30 años a un ritmo de 6,1%. Han tenido muchas dificultades. Es cierto que eso que para otros países podría ser muchísimo, para ellos no lo es tanto. Claro, por otro se neutraliza eso con el hecho que hoy día China tiene un tremendo mercado interno que puede sobrevivir a presiones importantes en el escenario internacional, y ahora está sacando una impronta propia de cuerpo, de país de mayor presencia a través de la iniciativa de la Ruta de la Seda, que yo creo que eso tiene un tema de impacto financiero y económico comercial para ellos. Entonces, este acuerdo entre China y Estados Unidos en el ámbito comercial es un primer capítulo.
Es un primer capítulo. El segundo gran capítulo, que es el corazón del conflicto, que tiene que ver con patentes y tiene que ver, ¿cierto?, con la intervención del Estado chino en las empresas chinas. Yo creo que ese es el más importante para poder ya entrar a la tercera etapa, que es la etapa fluida de las relaciones comerciales a través de acuerdos de libre comercio. Es decir, noticia en desarrollo. Noticia en desarrollo, pero muy importante el tema de la propiedad intelectual, si bien es cierto se ha avanzado mucho en el tema de propiedad intelectual. Bueno, China hizo concesiones en temas de propiedad intelectual, y eso fue un logro desde el punto de vista de los ha sido un logro de una presión internacional también de las organizaciones financieras y económicas internacionales. Exactamente. Y el tema, obviamente, de las competencias en las licitaciones internacionales, todos quieren participar en igualdad de condiciones, pero ahí hay un tema que no puede soslayarse, que es el tema de las diferentes culturas. Porque los Estados Unidos va a seguir teniendo ahora dificultades con China en el plano de la defensa, de la presencia en el Pacífico, del tema de la competencia de la ruta de la seda, un tema de geopolítico. El tema de Taiwán, el tema de... Pero eso es geopolítica ya más global. Exactamente. Rusia, en este cuadro geopolítico. Bueno, Rusia, que pasó de ser potencia mundial a potencia regional, y hoy día obviamente ha buscado canales para adquirir musculatura y poder situarse a un nivel importante en el diálogo internacional, como ha sido siempre. Y obviamente que ha tratado de retomar sus áreas de influencia, está buscando alianzas en su propio entorno, con Bielorrusia, un poco expandir con una reforma constitucional importante que, si bien es cierto, mucha gente señala que Putin estaría preparando su aterrizaje después del término de este periodo, yo le agregaría que no hay que esperar el término de este periodo. Yo creo que en Rusia, cuando se lanza una reforma de esta naturaleza y de forma tan sorpresiva, es para que se apruebe luego y empiece a funcionar de inmediato. O sea, yo no creo que haya que esperar 3 años para pensar si Putin va a volver a ser primer ministro, o si va a ser presidente del Consejo de Estado, o va a ser el primer ministro que lo dejó como vicepresidente del Consejo de Estado, va a volver, etc. Yo creo que el tema de Rusia, que también tiene que ver por el lado cultural, acuérdate que el valor de la democracia occidental no está mirada de la misma manera en China y tampoco en Rusia. Si bien cierto, Rusia es una cultura mucho más occidental, con mirada oriental y con influencia oriental, dada la extensión del territorio que es Rusia. Es su mismo escudo, la águila bicéfala, una mirando para el oriente y otra mirando para occidente, ¿no es cierto? Ha buscado, pero el entorno natural, el hábitat natural de Rusia es Europa, y hoy día está enfrentada en una situación de sanciones económicas que la están afectando tremendamente en su política interna y están haciendo merma en la aprobación del presidente Putin y de su gobierno. Rusia es un país bastante imperial en cuanto a su impronta, y es una impronta que se ha mantenido a través del tiempo, y imperial desde los zares y antes, obviamente, cuando tenían el imperio persa con los rus, obviamente que también se pelearon siempre y tuvieron disputas por el Cáucaso, fueron invadidos unos con otros, y nombro esto, el imperio persa, que está tan importante hoy día en el mundo por el tema de Irán, ¿no es cierto? Con eso vamos a terminar. Ya, entonces Rusia obviamente que tiene problemas, tiene una impronta muy imperial, no tiene un concepto de democracia muy parecido a Europa, y tiene obviamente el sentido del autoritarismo, de la autoridad, es muy importante. Entonces Putin estaba viendo decrecer con esta contaminación democrática occidental el apoyo, y usted ha visto, hay 2 cosas importantes, creo, más allá de los temas del plazo para la reelección o quién vaya a ser el próximo. Uno es poner la ley nacional por sobre la ley internacional. Y esto es un desafío tremendo, porque era justo al revés. En un mundo de globalización habían temas como el nuclear, por ejemplo, y el tema de los derechos humanos, que obviamente sobrepasaban y estaban por encima de cualquier legislación interna. Y yo creo que eso lo he visto poco desarrollado, pero es un tema de primerísima importancia. Es uno de los temas que persigue Putin. Dice. Putin. Poner la ley nacional por encima de cualquier ley internacional, o sea, es remar en senso diferente, sentido contrario de lo que es la globalización. Una globalización que está bastante minada, está bastante balcanizada, de acuerdo a la reaparición de intentos autoritarios importantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver esto con la cultura y con la geopolítica, ¿no? Entonces, y la segunda es el tema de quienes pueden ejercer labores de gobierno, o la primera magistratura en Rusia, que es personas que hayan vivido
25 años en la Federación de Rusia. Y la Federación de Rusia nació en 1991. Entonces, 25 años en un país multicultural, si bien es cierto, reduce enormemente las posibilidades. Reduce mucho las posibilidades. O sea, hace que se asiente el nacionalismo ruso. Claro. Están pasando a las nuevas ahí. generaciones. Y con la intención de Rusia de seguir siendo, e incluso incrementar su poderío regional, ¿no? Claro, su poderío regional que lo tiene en el Medio Oriente y lo ha tenido también en una relación que no se ha nombrado mucho, que es la relación con India. India es otro país y otro actor que emerge en este sistema internacional con una dimensión muy importante. Y no hay que descuidar que la relación tradicional de lo que fue la Unión Soviética con India en los temas de la seguridad y la defensa era el primer proveedor de armamento indio. En el ejército indio, tradicionalmente el segundo idioma era el ruso. ¿Por qué? Porque todas las instrucciones de los aparatos, de los fierros, eran obviamente... Y hoy día India es un país nuclear ya con cooperación nuclear con los Estados Unidos, que no la tuvo hasta hace una década. Entonces, hay que también mirar en este cuadro geopolítico la emergencia de India, y no solo la de China, pero India ya no como un poder regional, sino como una potencia demográfica, política y también económica y tecnológica. Porque todo eso influye en el rol de Rusia y en las preocupaciones de Putin, por supuesto. En las preocupaciones de Putin, y también un tema, Federico, que es muy importante hoy día de cara a los chinos, a los americanos, a los rusos, a los indios y a todos, que es el tema generacional. Yo creo que hay la fractura cultural que existía entre Oriente y Occidente, que fue una fractura profunda que viene desde el siglo I, cuando Heródoto estudiaba las guerras, porque había guerra, ¿no? Y quedaron los Occidente y Oriente. Esa fractura de no ponerse poder de acuerdo por las diferentes culturas que hoy día vuelve a emerger como un tema central en el diálogo, para entenderse como punto básico, las culturas, las diferentes culturas. El tema generacional es muy importante a poder mantener esa línea de conducta y esa historia. Entonces, los chinos, obviamente, las nuevas generaciones, los millennials, y ya no solo los millennials, en el caso de los rusos que nacieron después de los 90. Entonces, mantener en países que son de impronta imperial y de cultura fuerte y que están enfrentando convulsiones sociales, porque aquí, Federico, no hay adelanto tecnológico impactante ni desarrollo económico importante sin justicia social y sin una cultura ética. Y yo creo que por ahí las nuevas generaciones con las antiguas generaciones tienen una diferencia grande. Pablo, en una palabra, ¿cómo va la evolución, a propósito de los persas, del conflicto entre Estados Unidos e Irán? Bueno, ahí tuvimos un ¿Tregua? caso. ¿Estamos en un momento de tregua? Estamos en un momento de tregua, pero muy importante en cuanto a toma de decisiones. Porque si bien se ve que hay una tregua y que obviamente la asimetría entre las reacciones o la acción de los Estados Unidos y la acción que puede tomar Irán, obviamente que el discurso del viernes pasado del líder teocrático, del ayatolá, después de 8 años que no hablaba en las homilías de los viernes, en la mezquita, obviamente que tuvo un impacto tremendo. Tuvo el impacto de hacer la mitad en idioma persa, iraní, y la mitad en árabe. Eso muestra que las generaciones que le estaba hablando y mantener la impronta del imperio persa, de lo que es el orgullo de Irán y lo que ha sido Irán en la historia del Medio Oriente y en la historia del mundo, obviamente que por ese lado, obviamente que hay un grado de disuasión importante en lo que se refiere a la presencia de los Estados Unidos en esa parte del mundo. Está alentando a las nuevas generaciones a mantener, a conocer su historia y a saber que la otredad es un hecho y es una otredad cultural. Y ahí habla al mundo árabe también. Ahí le habla al mundo árabe también, que es su entorno, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que por ahí tenemos que entender hoy día que las labores de las diplomacias son distintas en esta transformación tecnológica del mundo y en la institucionalidad que puede tener
la diplomacia como vocero de la paz, como neutralizador de conflictos, como método de solución de conflictos. Y como promoción de desarrollo sustentable. O sea, hoy día ya no consideramos al planeta solo, sino que consideramos al hombre y al planeta. O sea, está junto. Y ahí hay un documento maravilloso que tiene una particularidad, no es para focalizarlo solo en la Iglesia, es un documento maravilloso que no se le ha dado tanta importancia, que es la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. La encíclica Laudato Si... Vamos a dejarla para el próximo pero programa, tiene una importancia, para la próxima conversación, porque tiene una importancia. Es la primera vez que en una encíclica se le habla a todo el mundo y no solo a los católicos. Y eso tenía tremendamente importancia a la hora de analizar cuáles son los grandes desafíos para el planeta y para la sociedad mundial. No es que estés de acuerdo con él, pero por lo menos es un mensaje a considerar a la luz del desarrollo de la situación mundial hoy día y de estas brechas generacionales y las prioridades de los países. Yo creo que eso es interesante en la agenda internacional. Vamos a tener que hacer un programa especial para analizar esa encíclica entonces. Encantado, encantado. Gracias por venir al mostrador, Pablo. Muchas gracias, Federico. Chao.